porque después la parte celestita del ectodermo va a formar el tubo neural, ¿no? Y desde los lados de esa notocorda, columna vertebral, va a salir el mesodermo. Todo lo que estoy hablando ahora es rojo, ¿sí? Y vamos a tener un mesodermo paraxial que va a rodear y va a formar parte de la columna, un mesodermo lateral que va a formar a futuro las gónadas y el aparato urinario, y un mesodermo, que es la parte más externa, que es la que vemos que se divide en dos. Vamos a tener un mesodermo somático que va a formar toda la estructura de nuestro cuerpo, ¿sí? Y un mesodermo esplácnico, que lo tenemos ahí abajo, esplácnico o somítico, que va a ser el mesodermo que va a rodear al amarillito, que es el endodermo, y el endodermo va a ser toda la parte tubular del organismo, ¿sí? Desde cuando termina el ectodermo de la boca y empieza el tubo digestivo, va a formar también parte de los brotes pulmonares, va a formar todo el tubo digestivo hasta que se conecta con el final del tubo digestivo. ¿Se acuerdan que dijimos que era ectodermo de la cavidad anal? Fíjense cómo cerca de la semana 4, que es una semana embriológicamente determinante, porque nuestro corazón es extraembrionario, ¿sí? Conecta con los vasos y van formándose los vasos, que es una estructura como muy difícil de explicar ahora, pero la semana 4 de embriología hay un pliegue de polo cefálico y caudal y un pliegue lateromedial. Cuando los dos lados de toda esta estructura plana que vimos recién, a ver si con esto puedo pasarlo, no, bueno, de la estructura plana que vimos como capas recién, esa estructura se envuelve y lateromedial y lo mete al corazón y lo hace intraembrionario. Si no, el corazón hasta esa semana es extraembrionario. Lo mete adentro, ¿sí? Y empieza como a abrazar a un cuerpito que ya deja de ser como en capas planos y pasa a tener una tridimensión, ¿de acuerdo? Y de ahí también que empiezan a venir los brotes de los miembros superiores, de los miembros inferiores, y cada uno va a ocupar su postura, los miembros superiores más laterales, los miembros inferiores un poco más anteriores, ¿de acuerdo? Pero en ese englobe, todo lo que viene desde atrás hacia adelante, de dorsal a ventral, y nos cerramos en una línea media, ¿de acuerdo? De ahí que son como la explicación de dos hemicuerpos, no por la parte posterior, pero sí por la parte anterior, por este plegamiento fetal. Esta explicación, y me detuve en hacer esto porque esto es lo que después nos va a dar a entender cosas que hablemos más adelante. Fíjense, acá lo vemos de costadito y tenemos el plegamiento del polo cefálico y caudal, ¿de acuerdo? Y ya podemos empezar a diferenciar un par de cavidades. Tenemos la cavidad pericárdica, tenemos la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? Fíjense todo el amarillito que se llama intestino, ¿sí? El intestino va a ser todo el tubo más largo que tenemos en el organismo y de él se van a desprender brotes. Brotes respiratorios para los pulmones, y vamos a ver otros brotes en unas próximas. Y un detalle, de la cavidad abdominal, ustedes van a ver que está el anillo, ¿sí? de donde sale el cordón umbilical, y fíjense, ay, no sé cómo explicarlo porque no me deja mostrarle la flecha, pero no importa. Fíjense que dice cavidad abdominal y hay como dos pedacitos, ¿sí? En esa cavidad abdominal, ahora ya después vamos a ver, porque todo el intestino delgado sale por el cordón umbilical, se forma fuera del cordón umbilical y después entra al organismo y se pliega y toma su ubicación a partir del duodeno 1, 2, 3 y 4, y del ángulo duodeno-yeyunal, todo el intestino delgado se acomoda en la cavidad peritoneal, ¿sí? Pero sepan que el intestino delgado se forma por fuera del cordón umbilical, digo bien, sale y después se repliega y toma su forma, su ubicación definitiva. Fíjense que desde la parte dorsal se forman todos los somitas. Los somitas son los cuerpos vertebrales,
pero que ya están englobando en su parte posterior, ¿sí? En la parte de sabemos que las vértebras tienen una parte de cuerpo y una parte de apófisis. En esa parte de apófisis, en el centro tenemos el canal medular, ya en la notocorda entró el tubo neural y se abraza, ¿de acuerdo? Entonces acá, por más que lo veamos solo como los somitas, sepan que son los cuerpos vertebrales, pero las futuras vértebras rodeando ya al tubo neural. Y acá tenemos una imagen a grandes rasgos de qué forma cada capa, y me gustó esta imagen porque mostraba claramente cómo, por ejemplo, el endodermo, todo lo que forma el endodermo, que hay el ectodermo en rosado, el endodermo en verde y en amarillito el mesodermo, como para que tengan una imagen un poco más clara de cómo nos fuimos formando. Y fíjense, estos dibujitos me encantaron, porque nosotros por lo general vemos y estudiamos como por parte, y nos vamos formando todo al mismo tiempo. Este es el dibujito más chiquito de la izquierda. Tenemos en rojo la columna vertebral a nivel de huesitos, ¿sí? Pero fíjense que ya en amarillito y en la imagen del medio se ve mejor. Fíjense que ya tenemos pares craneales. El primero que aparece es el 5, el trigémino. Después va a aparecer el facial, van a aparecer el resto, ¿sí? Va a aparecer el glosofaringio y el neumogástrico, ¿sí? El par 10. Después van a ir saliendo de la columna todas las raíces periféricas, ¿sí? De los nervios periféricos. Pero si de la columna y de ese sistema nervioso central y periférico vemos hacia un plano más ventral de ese embrión, vemos en azul la parte vascular venosa. Vamos a ver en rojo también la vascularización arterial. Yo acá como tengo el recuadrito, a ver, esperen. Pero, sí. ¿Quién me si habla? querés seleccionar el cursor, Sí, ¿dónde lo puedo? Abajo a la izquierda te aparece una barra de... Ahí donde estás en la presentación, abajo a la izquierda te aparece una barra de herramientas. A mí me está apareciendo arriba. Bueno, arriba en una flechita, una flechita que describe una solapa. ¿En el más? Sí, puede ser. No. A ver, ocultar. No. Aparece como cursor el nombre. ¿Sabes qué? No me aparece. Anotar, control, a ver. ¿Control remoto será? Puede ser. No. A nosotros nos aparece siempre abajo y en la flechita te aparece como cursor láser, como lápiz. Hay un lápiz que dice anotar, pero anotar... No, ese te va a dibujar la pantalla. Me va a dibujar la pantalla. Ah, bueno, pero por ahí para explicarle a los chicos, no te preocupes, yo por ahí voy a... Acá, a ver, ratón dice, a lo mejor a ver si se me aparece. Ya le puse la función de ratón. A ver. ¿Me ven? No me ven el cursor acá, ¿no? No. Bueno, no importa, no se preocupen. Qué raro que no me dejen... Yo no veo mi cursor, por eso no sé por dónde ando. No importa, no se preocupen. Ahí, vamos a ver. ¿Me van siguiendo igual? Que los chicos digan si me pueden seguir la explicación. Si alguien quiere abrir el micrófono, escribir, avisen, a ver, yo por mi parte va. Sí, dicen que sí. Sí. Va perfecto. Okay, genial. Yo tenía mi cursor, pero no, para pasar el PowerPoint, pero no me deja volver a la imagen anterior. No sé por qué. Quería volver y no puedo. A ver, no me deja. Bueno, no importa. Anotar más, remoto, a ver. Remoto no, porque me dicen, ya voy. Estas cosas de la tecnología
Está buenísimo, te muestran que te falta un montón. Nunca terminás de aprender igual, ¿eh? No importa. Igual ya todos saben que uno es grande, que tiene esta dificultad. Se entiende. Hasta a nosotros nos pasan cosas. Ayer tuvimos un montón de cosas que nos pasaron entre medio. Y sí, bueno, no me deja volver. ¿Cómo puedo hacer para salir de la presentación y volver a poner? Porque quiero... Escape. Sí, lo aprieto y no me... No sale, ¿eh? ¡Wow! El botón... El derecho del mouse. Bloqueo total. Quizás, Caro, si dejas de compartir pantalla. Sí, pero a ver. No te deja. Okay. A ver, espera. Acá estoy. Sí, pero no me deja ni siquiera eso. No me veo el cursor. Bueno. ¿Querés que te saque la compartición de pantalla a ver si podés arreglarlo ahí? Dale, sacame de compartir pantalla. Dale. Y vuelvo. Porque me sigue pasando adelante y no quiero. Quiero acá. Bueno, a ver. ¿Ahí me ven? No. ¿No? Bueno, espera. Tengo que volver. Volver a Zoom y volver a compartir. Ahí está. Muy bien, muy bien. Volver a compartir. Compartir. Ahí está. ¿Ahí me ven? Sí. Sí, ahí sí. Bueno, arrancamos desde... pongo a cargar la compu por las dudas. ¿Qué les iba a decir? Bueno, fíjense cómo progresando en este plegamiento embrionario y cómo muchas de las estructuras que tenemos en un plano anterior, o en un plano más ventral, para hablar correctamente, nacen y necesitan formarse desde el dorso, desde la parte posterior desde la parte dorsal posterior hacia lo ventral, ¿de acuerdo? Fíjense en el dibujito más grande, ¿sí? Que ustedes pueden llegar a identificar mucha más vascularización, como los nervios periféricos ya yendo hacia adelante, acompañados del sistema nervioso autónomo también, ¿de acuerdo? Ahí ven la arteria aorta dorsal, pueden ver las venas cardinales, todo lo que embriológicamente nace. ¿Y por qué nace y se reproduce desde atrás? Porque atrás siempre está todo más protegido. Nosotros vamos hacia adelante por lo general. Entonces, nuestra parte más noble de lo que nos tenemos que asegurar para que funcione nuestro organismo va a quedar siempre mucho más posterior para que esté como más englobada, ¿sí? Más cuidada, más protegida. Y siempre cuando hablo del plegamiento, a mí me parece tan fantástica la neurología y cómo estamos hechos, que fíjense que cuando el corazón se hace intraembrionario, somos tan de avanzada que el cuerpo le generó 2 airbags, 2 pulmones, ¿sí? Y después se crearon los airbags, pero en realidad el corazón tiene 2 airbags, que son los pulmones para proteger y asegurar la distribución a nivel vascular en nuestro organismo, ¿sí? Y de hecho, todo el pericardio, que ya vamos a ver en otras de las diapos, tiene ligamentos a la columna, ¿sí? Vértebro-pericárdicos, y todo se sostiene desde atrás hacia adelante para que no se caiga, para que ocupe un lugar determinado. Todo esto lo va a llevar adelante el tejido conectivo, ¿de acuerdo? Fíjense que acá ya tenemos la cavidad craneal, arriba, la cavidad torácica, vamos a tener la cavidad abdominal, y después abajo al final de nuestro recorrido, la cavidad pelviana, ¿de acuerdo? Fíjense ya como casi al mismo tiempo, esto que yo les decía, entre el prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, y ya tenemos las crestas neurales
y la distribución del sistema nervioso a nivel craneal y nuestros pares craneales, en contacto ya con la distribución a nivel medular y el sistema nervioso. Y todo el tiempo en un ida y vuelta con la formación, o sea, esto se forma a la par. No en mano tenemos un agujero raquídeo que está formado por la parte inferior de una vértebra y la superior de la otra, ¿sí? Un agujero de confusión. Esto se forma también en tamaño de las estructuras que salen y entran. Va todo al mismo tiempo. Fíjense qué bonito, es una imagen muy parecida a la primera que les mostré, solo que está al revés. ¿Se acuerdan cuando les hablé del cordón umbilical, que grabemos esta imagen? Fíjense a nivel vascular cómo el sistema, la aorta dorsal que tenemos arriba, muy pegadito de arriba, la aorta dorsal, esa aorta dorsal, después son dos aortas comunicadas arriba, tenemos dos sistemas de circulación craneal. La aorta dorsal después va a ser la aorta que nosotros conocemos como aorta torácica abdominal, ¿sí? Y la subdivisión a las dos arterias ilíacas comunes, ¿de acuerdo? Pero también a nivel venoso, y si es algo difícil de estudiar en embriología, es el paso a paso de la formación del sistema venoso. El sistema venoso corporal es muy, muy difícil, y se siguen descubriendo cosas nuevas y sistemas nuevos circulatorios a nivel venoso que en otras épocas no se le daba mucha importancia, y sin embargo, hoy por hoy hay un sistema de soporte venoso súper, súper eficiente, como un plan B a nivel corporal, que es toda la parte de las arterias intra y extrarraquídeas o intra y extravertebrales, y hay un estudio de unos médicos del Hospital Militar de acá de Buenos Aires, que a través de las arterias lumbares, de las venas lumbares, se forma un sistema, entran en contacto con estas venas y plexos venosos intra y extrarraquídeos, anterior y posterior, mucho más prominente y mucho más en el sistema venoso vertebral anterior, uno posterior menor, y después tienen comunicantes, como venas comunicantes con el intrarraquídeo, ¿sí? Que es intramedular y extramedular. Todo ese sistema venoso, que tiene la característica de ser avalvular, termina conectando a nivel craneal con los plexos y senos venosos craneales. Hay una comunicación directa entre todo el sistema venoso pélvico, que a través del sistema venoso raquídeo, para intra y extrarraquídeo, en conexión con lo intra y extracraneal. ¿Sí? Es un plan B del organismo. Esas venas también tienen conexiones, las venas ácidos, ¿sí? Parte de todo este componente. Todo el drenaje del seno longitudinal superior, del inferior, del plexo venoso cervical o occipito cervical, como le quieran llamar al autor, extracraneal y a nivel del cuerpo. Ellos también van a ir a terminar de alguna manera drenando sus líquidos, ¿sí? En la sangre venosa, en las venas cavas, en la vena cava superior sobre todo. Y es un plan B para cuando falla el sistema porta de retorno venoso, o cuando falla por algún motivo la vena cava inferior a nivel pelviano o abdominal, tienen un plan B de drenaje venoso. ¿Sí? Súper interesante. Algunos autores han dicho que a través de este sistema venoso podría ser una de las posibilidades de diseminación de metástasis a través de este sistema venoso a nivel que va más pegadito a la columna y une lo craneal con lo pelviano. Yo tengo mis reservas en cuanto a metástasis, ¿no? Pero bueno, voy transmitiendo lo que dicen los papers de los estudios que fui leyendo. Y este sistema venoso a nivel que une todo el plexo venoso y las venas entre pelvianas y craneales a través de nuestra espina dorsal, tiene una característica que son avalvulares. Entonces, ¿por qué es importante? Porque puede ir en cualquiera de las dos direcciones. Puede circular esta sangre venosa en cualquiera de las dos direcciones.
o de caudal a cefálico, de cefálico a caudal. Y por ejemplo, a ver chicos, podríamos explicar algunas de las congestiones pelvianas premenstruales de la mujer que terminan dando cefaleas, porque en realidad se congestiona todo ese sistema venoso que les estoy hablando, ¿sí? Raquídeo, vertebral, depende del autor. Y esa, sobre todo destacando la conexión de arriba con el abajo, ¿no? Y viaja por el dorso. Pero no hay sistema venoso sin sistema arterial. Fíjense que esta aorta dorsal, que es la que viene bien gráfica dibujada acá, también tiene vascularización y vasculariza a distintas estructuras. Tenemos el tronco celíaco, ¿sí? Que va a estar como subdiafragmático, pero ahí distribuido a nivel arterial, y va a brindar sangre oxigenada a todas las vísceras más altas, subdiafragmáticas, más altas abdominales. La mesentérica, la arteria mesentérica superior, a nivel cuando estamos hablando del embrión, es la única que tiene conexión con el cordón umbilical. Ahí la pueden ver, es la del medio. Y la arteria mesentérica inferior, ¿de acuerdo? Ellas van a llevar su corto de arterial. A nivel embriológico hay ciertos shunts arteriovenosos que después se obliteran al momento del nacimiento o en la maduración fetal y queda bien claro qué es venoso y qué es arterial, ¿sí? Y fíjense esto que les quería contar un poco para que vean cómo todo está relacionado, lo ventral con lo dorsal y lo cefálico con lo caudal. Fíjense el pliegue pleuropulmonar, los repliegues pleuropulmonares, la cavidad pleural, como tenemos también la cavidad pericárdica, y un nombrecito ahí abajo que se llama septum transversum, ¿sí? Ese septum transversum va desde anterior a posterior y se va a unir con la parte va a ser como un corte axial nuestro, va a ser nuestro paraguas a futuro. El paraguas hablo del diafragma. Y del diafragma, si esto es mi diafragma, por encima va a tener un repliegue del diafragma, va a formar toda la parte del pericardio, y un repliegue del diafragma inferior va a ser todo el ligamento del hígado con los triangulares, ¿sí? Y con el ligamento falciforme también, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que es del mismo diafragma repliegues de tejido conectivo que van a formar la misma estructura, ¿de acuerdo? Y es el diafragma en su parte más fibrosa donde deja ciertos orificios para que pasen órganos nobles como la arteria aorta, aorta dorsal, ¿sí? Y depende de donde pase cada estructura, va a haber mayor o menor capacidad de contracción de ese diafragma para no colapsar las estructuras, ¿sí? Y va a ser el diafragma nuestra gran bomba aspirativa de miembros inferiores, pero también nuestra bomba de cizallar vísceras, ¿sí? Para drenarlas de toda la sangre congestionada, ¿sí? De toda la sangre venosa, y poder darle espacio a llenarse la sangre arterial. Esto lo hablo a nivel abdominal, pelviano y torácico, ¿sí? Y también ese juego de presiones por el bombeo del diafragma nos va a dar el tema del drenaje visceral a nivel de liberación de toxinas o eliminación de toxinas y de llenarse de sangre arterial con todos los nutrientes y todo el aporte que las arterias le puedan dar. Seguiremos. Fíjense, acá hay un dibujo mucho más específico y toda la parte de cuando vemos el tronco celíaco, que va en este gráfico, vemos el estómago y a todas las vísceras altas, como les dije. La arteria mesentérica superior a las vísceras más medias y su conexión con el conducto ónfalo-mesentérico, perdón. Y todo lo amarillito se llama mesenterio. Todo ese mesenterio es un repliegue de tejido conectivo que va de dorsal a ventral, y a través de él va a poder mandar sus ramas, la arteria aorta, y armar el tronco celíaco y la distribución visceral, la mesentérica superior, y tener los caminitos, ¿sí? Para irrigar vísceras, y lo mismo a nivel de la arteria mesentérica inferior. Es el mesenterio, o
deben recordar ustedes la raíz del mesenterio, o sea, son todos lugares de doble pliegue de membrana donde en el medio va toda la parte de la inervación autónoma visceral y de la vascularización. O sea que el mesenterio en realidad le forma como grandes paquetes vasculonerviosos a todas nuestras vísceras, ¿sí? Fíjense acá otra distribución, y fíjense ya como en lo amarillito que vemos acá, tenemos desde la boca, ¿sí? Toda la parte de la parte tubular. Tenemos el brote respiratorio, tenemos el esbozo del hígado, como con una coronita negra alrededor, ¿sí? Vamos a tener después, por encima de ese brote del hígado y entre el brote respiratorio, una dilatación que va a ser el estómago. Va creciendo, bajando y tomando una posición desde el cardias hacia abajo, el corazón por debajo del corazón, el estómago por debajo del diafragma, el corazón por encima, los pulmones por encima, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, cuando trabajamos con nuestros pacientes que vienen con estos síntomas para no perder la mirada o el objetivo de esta disertación, que es dolores de espalda desde otra mirada, si nosotros vemos las imágenes anteriores, el brote del corazón, el brote del pulmón, el brote del estómago, el brote del hígado, inmediatamente por debajo del hígado tenemos los brotes pancreáticos, ¿sí? Uno derecho y uno izquierdo, después gira y los dos brotes se hacen, arman un solo páncreas, ¿sí? Pero pueden quedar con esa diversidad anatómica de un conducto pancreático o un doble conducto pancreático que terminó de unirse, ¿sí? La embriología es fantástica, pero fíjense que todo va desde atrás o desde dorsal a ventral. Y les hablé de vísceras, les hablé de arterias, les hablé de venas, les hablé de sistema nervioso central periférico, ¿sí? Pero nosotros, si bien algunas vísceras podemos abordarlas, fíjense que mucho de lo que nosotros trabajamos desde el paciente es desde el exterior para tener influencia interna, ¿de acuerdo? Si nosotros trabajamos desde afuera, abordamos planos de piel, tejido celular subcutáneo, fascia superficial, fascia profunda, con los músculos dorsales en el medio de las capas de la fascia profunda, conectando planos, algunos bien vertebrales y longitudinales, otros van a conectar un miembro superior con el otro, ¿sí? Un miembro inferior con el otro, y después tenemos planos cruzados donde, no sé, por ejemplo, un dorsal ancho se conecta con un glúteo mayor del lado contralateral, y un pectoral mayor se conecta con un oblicuo externo contralateral para poder hacer el juego de las marchas, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho aparato musculoesquelético, ¿sí? Y nosotros decimos que, bueno, no, si tenía una contractura o tenía, paso los dedos y hay zonas avasculares a nivel de la piel del dorso, y le duele la espalda al paciente. Ahora, si nosotros pensamos un poquito, chicos, este dolor de espalda puede ser solo por contracturas, puede ser solo por problemas a nivel, no sé, el paciente viene y te trae y dice, tengo una hernia de disco, tengo pico de loros. Dolor a nivel de columna cervical, dorsal, lumbar, a nivel de la caja torácica posterior, algún omóplato que hace crac, 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 ¿sí? Y son bolsas serosas que tampoco están deshidratadas y rozan, alguna hipomovilidad a nivel de la caja torácica, ¿sí? Nosotros podemos pensar solo en el músculo esquelético. Fíjense en esta imagen que les estoy presentando, que hay como no una división, sino como una continuidad, desde el plano posterior de todo lo que yo les nombré hasta llegar a la columna, y por delante del cuerpo vertebral tenemos los músculos, algunas estructuras prevertebrales, pero tenemos pegadita a la arteria aorta, pegadita vamos a tener a la vena cava inferior, o si hablamos de nivel torácico, que ya lo vamos a ver otras estructuras, y inmediatamente por delante de todas esas estructuras, y del cuadrado lumbar, y del oblicuo externo, del transverso del abdomen, del oblicuo interno, del oblicuo externo, vamos a tener por dentro vísceras abdominales. Por
caja torácica vamos a tener vísceras torácicas. Por dentro de la cavidad pelviana, vísceras pelvianas, pero que a la vez tienen ligamentos de sostén y contención del contenido de estas cavidades hacia el continente de estas cavidades. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estoy hablando mucho? ¿Vamos bien? Caro, ¿me escuchas? ¿Vamos bien? ¿Me van entendiendo? Sí, perfecto. Yo quería saber de paso si me podés escuchar porque ¿Sí? me quedé sin luz por acá y hay comentando. Me dicen que sí, se escucha perfecto ¿Me y vamos escuchan bien? genial. Si no me frenan, no sé, si hablo mucho o No, si no. mate, me avisan. Nos volvió loco el chat. Están todo el mundo diciendo que sí, bárbaro, que vamos genial. Así que está enganchadísima la gente. Buenísimo. Vamos todavía. Ahí me escuchan bien, ¿no es cierto? Sí, te escucho perfecto. Bueno, no, porque se me cortó la luz acá en el pueblo y estoy con los datos y con el teléfono, así que Pero no sé cuándo volverá. no te preocupes. Cualquier cosa, seguimos. Sí, tenemos soporte acá. Entonces, me encantaría, a ver si se puede, a ver si todos me siguen. ¿Ven que detrás del cuerpo vertebral hay una estructura tubular rosada y que tiene como una malla venosa? Y que de una de esas venitas sale y rodea el cuerpo vertebral hacia adelante, ¿lo ven? ¿Me siguen? Bueno, ese es el sistema venoso que les hablaba, que conecta intrarraquídeo y extrarraquídeo, que conecta la parte venosa pelviana con la parte venosa craneana. ¿Sí? Un poco para darle sustento y no decir cosas que ustedes después no puedan visualizar. Trato de hacerles llegar toda la información que puedo para clarificar mis conceptos, que por ahí algunos ya los han escuchado hablar y otros no. Entonces me gusta hacer gráfica para no hablar y que quede en el aire. ¿Sí? Y yo te he visto dibujar todo esto en la pizarra con un montón de colores, que No soy por buena ahí, dibujando, pero le pongo. no sé, para mí me quedaron marcados esos dibujos que realmente me impresionan en tan poco tiempo, tantos colores. Soy así como muy colorida, pero se entiende. A mí me gusta, por eso cuando empecé la presentación dije que me encantaba estar en presencia de la gente, porque esa ida y vuelta de cuando vos dibujás y vos mostrás, tiene una correlación que a veces acá no la podés mostrar, pero bueno, le vamos a buscar la vuelta para que el concepto quede. ¿Se va entendiendo bien? ¿Me van siguiendo? Si hablo muy difícil, me avisan. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, no te preocupes, todo en orden. Genial, seguimos. Fíjense en este despliegue de tejido conectivo, porque las pleuras son tejido conectivo. Si yo hablo de tejido conectivo, es uno de los tejidos que están formados por mesodermos. ¿Sí? Entonces, el mesodermo es el que nos va a dar nuestra estructura, básicamente. ¿Sí? Todo el esqueleto, músculos, pleura, pericardio, peritoneo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo está la parrilla costal, ¿sí? Postero-anterior, también, así se forman las costillas, de atrás hacia adelante, y terminan las demás arriba unidas por cartílago. Fíjense estos airbags que nos da nuestro cuerpo para proteger órganos nobles y asegurarnos, como no tengo un cráneo para asegurar mi comando central, y esto es más flexible porque tiene que expandir, sin embargo nos da para poder contener al corazón y para poder darle flexibilidad a esta parrilla costal. Sin embargo, la pleura parietal no tiene, de un lado es pleura parietal y casi que del otro es la cara interna de los músculos intercostales y del periósteo de la costilla. Ya vamos a ver otra imagen dentro de un ratito que va a esclarecer mucho más. Fíjense si sacamos esos airbags, fíjense, columna, vamos de acá para allá. Columna, cuerpos vertebrales, ¿sí? Aorta, pegadita a la columna. Es más, van a ver en personas mayores, y se ve mucho en las radiografías de perfil, de tórax, cómo tienen piquitos de loro, chiquititos, dorsales, picos de loros anteriores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el latido de la arteria carótida va generando esas pequeñas exostosis, ¿de acuerdo? Por eso yo siempre soy muy cuidadosa cuando quieren hacer algún impulso para manipular a algún paciente, te dicen, no, vení que yo te traigo para atrás, te empujo, te acuesto en el piso y te empujo. Ojo,
hay exostosis anteriores, chicos. Cuidado. El cuerpo tiene capacidad de adaptación, pero y si lesionamos, hay que saber muy bien. No es cuestión de que todo suene que sea placentero, porque el crack es efecto placebo para todo, no importa si arreglé o no. Punto aparte. Pero fíjense, cuando yo trabajo mi plano posterior o estoy trabajando músculos de la espalda o del cuello o a nivel lumbar, fíjense que yo influencio vértebras y de las vértebras por delante, a este nivel, me marca la aorta. Pero también voy a tener un esófago, ¿sí? Está muy pegadito a nivel cervical, el esófago, muy cavidad virtual si no está llena, el esófago es una cavidad virtual si no está lleno con bolo alimenticio, se va plegando para ir bajando con su peristaltismo, pero está pegado también a nuestro dorso, ¿de acuerdo? Fíjense el corazón cómo abarca esa cavidad torácica, ¿sí? Aplico cualquier técnica a nivel del tórax, de columna, de costillas, hago patrones respiratorios, cambio volúmenes y presiones también al corazón, no solo a los pulmones y las presiones a nivel del aparato musculoesquelético. Miren el circulito arriba que está agrandado, como maximizada la imagen. Fíjense que acá lo ponen separado a la costilla de la pleura parietal, pero en la vida real no hay cavidad, no hay espacio. ¿Sí? Y como la pleura, tengo la pleura parietal y viene la pleura visceral y va a formar alguna división de alguno de los 3 lóbulos, por ejemplo, acá, del lóbulo, de los lóbulos del pulmón derecho. ¿Sí? No hay solución de continuidad y esa misma pleura después rodea el hilio pulmonar y le hace como de paquete básculo nervioso y visceral a los bronquios fuentes y se mete por la parte de adentro también, la cara interna, de los pulmones. Fíjense que no hay solución de continuidad. El plano posterior de dorsal a ventral, del lateral a medial, somos una unidad. Acá está un poco del sistema vascular venoso, que a veces, esto es lo que yo les decía, vamos por lo arterial porque parece que la carótida es imprescindible, que es así, pero no menor es el sistema venoso. Por muchas razones. Porque de él depende que podamos remover muchas de nuestras impurezas y que tiene un gran complemento, y a mí en vascular, así como yo les dije que del sistema nervioso hablamos sistema nervioso central, periférico y autónomo, hoy por hoy no lo podemos separar, hoy de lo vascular tenemos que hablar de lo arterial, de lo venoso y de lo linfático. Cada uno en su plano, cada uno cumpliendo su función, ¿sí? Pero el sistema venoso, valvular, para mejorar el retorno venoso desde los miembros inferiores hacia arriba, y tiene también una parte vascular que fue el sistema nervioso raquídeo que les nombré. Acá vamos a ver las venas ácigos pegadas a la columna, ¿sí? La ácigos derecha mucho más, con un principio y un final, y después tenemos la hemiácigos izquierda, una accesoria o 2 hemiácigos izquierdas, toda la parte venosa del retorno venoso a nivel torácico, que van a terminar, ¿sí? En vena cava inferior algunas y en vena cava superior otras, junto con el drenaje, drenando su contenido también, toda la parte vascular linfática, ¿de acuerdo? Todo va a renovarse, todo va a reimpurezas y va a renovarse, ¿sí? A nivel del sistema circulatorio menor, ¿se acuerdan? Cardiopulmonar. La circulación mayor desde el corazón al resto del cuerpo, ¿sí? Miren qué bonito. Y eso que es un dibujo, ¿sí? Fíjense que muestra arriba de todo dice tráquea, y atrás ¿qué está? El esófago, y atrás del esófago ¿qué está? La columna vertebral. ¿Bien? ¿De acuerdo? Qué bien caja, pues está encajado ahí. Caja torácica, abajo el diafragma, entrada torácica por arriba, por delante, o sea, la caja torácica rodea, ¿de acuerdo? Atrás columna, adelante esternón. Es una cajita. Y es una de las cajitas de cristal que tenemos en el cuerpo, donde tenemos
a la joyita de ahí es el corazón, con sus guardias que complementan en función, que son los pulmones. En el cráneo tenemos la joya del museo, que es la hipófisis, el hipotálamo y todo nuestro sistema límbico a nivel del centro del cráneo, ¿sí? Es la joya del museo, y después tenemos el cerebro que, aparte de cumplir funciones, que está de más decirlo, también hay un líquido que rodea, el cráneo tiene el líquido de protección, el tórax tiene los airbags, que son los pulmones, ¿sí? Todos tienen su sistema de protección para tratar de cuidar a la joya más preciada. En el abdomen vamos a hablar de otra cosa. Fíjense, de acuerdo a la imagen anterior a esta, como todo ocupa un lugar, y las cavidades, que parece que nosotros hablamos de cavidad y de algo vacío, están totalmente ocupadas, por todas las estructuras que les fui nombrando, ¿sí? Vasculares, nerviosas y viscerales, y sus respectivos tejidos de... No me gusta decir que el tejido conectivo es un tejido de sostén, porque no sostiene nada. Es el gran ordenador de nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahí va. Miren, si lo desglosamos, pasamos de lo torácico a lo abdominal, y fíjense que está pegada contra la columna atrás. Nuestra vena cava inferior y nuestra arteria aorta. ¿Sí? Ahí vemos a los riñones con nuestras arterias y venas renales, ¿de acuerdo? Y después la subdivisión, ¿en qué nivel se subdividen? La arteria aorta se divide hacia las dos ilíacas comunes a nivel 4, y la vena cava inferior, las venas ilíacas comunes se unen formando la vena cava inferior a nivel del L5. Entonces, cuando hacemos alguna técnica de sacro, estamos actuando sobre lo vascular. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo del sistema nervioso periférico también. Cuando trabajamos diafragma ni hablar, cuando trabajamos las vísceras abdominales, lo vascular no queda fuera. Acá tenemos los detallecitos, y van a ver a nivel venoso cómo vamos uniéndonos y formando desde caudal a cefálico toda esta vena cava inferior, que tiene un gran complemento visceral, ¿sí? Un plus visceral, que es todo el sistema de retorno venoso porta, ¿sí? Que viene de todas las vísceras del final del intestino grueso, del colon descendente, ¿sí? Sigmoides y recto, del aparato, de todo el intestino también izquierda, va al sistema porta hacia el pulmón, al hígado, perdón. Hablo tanto, no sé, a mí me ponen play y después tienen que sacar el juego, porque si no, sigo. Fíjense acá todo el sistema venoso que les iba diciendo, ¿sí? Y tenemos a la izquierda de la pantalla tenemos la vena porta izquierda o vena hepática izquierda, termina formando ese sistema porta la vena hepática, ¿de acuerdo? Y cómo entra y drena, y una vez que llevó toda la sangre de ese retorno, se filtró por hígado, hay cosas que quedan y otras que siguen de largo, termina uniéndose al sistema de la vena cava inferior a través de la vena hepática. ¿Sí? Entonces, vamos viendo que cuando trabajamos sobre algo, o cuando el paciente viene con un dolor, miren en todo lo que tenemos que pensar. Y dijimos dolores de espalda desde otra mirada, ya tenemos como más de 20 miradas diferentes, ¿no? Miren acá, este corte axial, yo tengo abajo, siempre vamos a tomar a la vértebra por referencia para que tengamos un punto en común, y porque estamos hablando de dolores de espalda y es lo más posterior, los músculos pre- y paravertebrales, los músculos a la cavidad, al abdomen, ¿sí? Transverso más interno, oblicuo externo, partiendo de despliegues del cuadrado lumbar por detrás, y los que son en espejos del cuadrado lumbar por delante son los rectos anteriores del abdomen, ¿sí? Toda esa cavidad va a estar rodeada del peritoneo, ¿sí? Algunos órganos vamos a tener intraperitoneales, extraperitoneales, retroperitoneales. Pero ¿saben qué?
que estén o no adentro de la bolsa, son todos los gatos en la misma bolsa, ¿de acuerdo? Porque todos, por más que no pertenezcan o sean extraperitoneales o retroperitoneales, no dejan de estar en contacto con él. Por delante del cuerpo vertebral, en esta imagen, vamos a tener a una víscera, pero fíjense lo amarillito que lo envuelve, que tiene como un palito. Por ese palito, ¿qué va a entrar? Eso es un meso. Va a entrar paquetes vasculonerviosos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Fíjense que de esa manera, desde posterior a anterior, porque tiene que estar cuidado y protegido de posterior a anterior, vamos a tener los mesos, los epíplones, ¿sí? Pero entre las dos hojas de todas esas estructuras que parece que no son nada, van paquetes vasculonerviosos. ¿Sí? No es grasita, nadie tiene panza, porque sí, si no tiene un epiplon mayor muy grande y un epiplon menor súper voluminoso, pero el tema son los epiplones, no es nuestra grasa corporal, ¿de acuerdo? Y lo tenemos que tener porque necesitamos una buena vascularización e inervación. Todo sea por nuestra salud, ¿de acuerdo? No, broma, pero para que se entienda. Miren en un corte sagital, y de nuevo la relación postero-anterior, o antero-posterior, ¿eh? Yo digo posterior-anterior por cómo se va formando esto, pero después en la función es ida y vuelta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ahí tenemos como una gran raíz del mesenterio, ¿sí? Tenemos la aorta, que vemos columna aorta, tenemos el duodeno, y por debajo como una gran guirnalda que cuelga y va rodeando estructuras circulares, esa es la raíz del mesenterio, ¿sí? Y llegamos a la cavidad pelviana, y tenemos también todo nuestro peritoneo rodeando a las vísceras de la cavidad pelviana, depende si es hombre o si es mujer. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, como tiene útero, es una pelvis femenina. Bien, tenemos la entrada de los uréteres, tenemos todas las vísceras, y en relación estrecha, lo vasculonervioso con lo visceral, continente con contenido. Vimos lo vascular, vimos lo musculoesquelético en detalle, y ahora vamos a unir algunas cosas con sistema nervioso central y periférico, pero sobre todo voy a hacer en algunos detalles. ¿Quién sabe, quién me puede decir cómo se regula la presión arterial a nivel de los vasos arteriales? ¿Saben cómo se regula el calibre de la arteria? Estoy atento al chat, ¿eh? Dale. SNA, dice Matías, Sistema Nervioso Autónomo. ¿Algo más específico? Hola. Creo que se me están escapando algunos chats porque no en el bien. Por esos receptores puede ser que hayan puesto. Sí. Es simpático. Simpático, dice Maru. Ahí puedo entrar al chat. Bien. Bueno, a ver. Sistema nervioso autónomo. Simpático y parasimpático. Simpático. El simpático se va a ubicar a nivel casi todo dorsal y va a tener ganglios o cadenas laterovertebrales de ganglios simpáticos para poder distribuirse al resto del organismo, ¿sí? El parasimpático, saben que embriológicamente están así, uno más anterior que el otro, simpático y parasimpático. El parasimpático es más posterior. El simpático lo corre, lo invade, y no le queda otra al parasimpático que dividirse en dos polos, uno craneal y otro sacro, ¿sí? Entonces ahí tenemos el parasimpático craneal con sus ganglios y toda su distribución craneal, y extracraneal sale a través de los neumogástricos, y el parasimpático sacro. El parasimpático se divide en dos polos porque fue invadido por el simpático, pero a veces trabajan complementándose, y esta invasión del simpático al parasimpático lo que hizo es enhorabuena porque se complementan en su función.
Pero el simpático, ¿qué pasó? Se quedó a nivel dorsal, ¿sí? El parasimpático a través del neumogástrico o del parasimpático sacro se distribuye a nivel visceral perfectamente, si hablamos de cavidad torácica, abdominal y pelviana. Pero el simpático tiene que valerse de otras herramientas para poder llegar a todos lados, a ganglios cervicales, inferior, medio y superior, y de ahí a través de algo van a llegar a contactar y hacer ganglios mixtos, ¿sí? Como el efenopalatino, por ejemplo. Pero, ¿de qué se valió el sistema simpático para distribuirse? El sistema simpático se valió de formar mallas simpáticas en los vasos arteriales. Fíjense cómo la imagen de la izquierda, que ven la malla parasimpática rodeando, por ejemplo, en ese caso, la aorta abdominal. Pero es también así como entra el cráneo a través de la carótida de las venas, de las arterias vertebrales, y toma arterias que van hacia los miembros superiores, hacia los miembros inferiores, y hace una malla simpática que rodea al calibre de la arteria, externamente. Entonces, cuando estamos en simpaticotonía y necesitamos que llegue sangre a todos los lugares, lo más lejos posible para poder huir, para poder salir corriendo, para poder reaccionar ante una eventualidad, la malla simpática aumenta el tono, achica el calibre arterial, y es como si yo apretara la manguera cuando quiero regar el jardín. Entonces, ¿qué pasa? La sangre que pasa por esa arteria aumenta la presión arterial. ¿Sí? Entonces hay que ver también, esto es una explicación muy simple, hay un montón de otros factores que aumentan la presión arterial, esto es ocasional, pero también hay gente que está en simpaticotonía, ¿sí? Por susto, por miedo, por falta de contacto social, cosas de esta vida de hoy, ¿no? El miedo, el que va a venir Godzilla a fagocitarme y se llama coronavirus, el miedo a contagiarse, el miedo a que si me enfermo no voy a tener un respirador, y no todos van al respirador, pero el miedo, ¿se entiende? El estado de simpaticotonía. Todo eso hace que al estar en simpaticotonía hay mucho problema de hipertensión. Al menos acá han tenido que medicar un montón de personas por picos de presión. Y es por estar en estado simpaticotónico, ¿sí? ¿Se entendió? El parasimpático es siempre un complemento. Yo no hablo de qué función tiene el parasimpático y qué función tiene el simpático. ¿De acuerdo? En realidad, para mí, puedo ir, por lo general nos movemos en unos grises, ni en negro ni en blanco. Estamos todo el tiempo en los grises. No llegamos a uno y a otro, porque cuando llegamos a un parasimpático total, veces salimos con las patitas para adelante. ¿De acuerdo? Bien, ¿se entendió esto? ¿Vamos? Entonces, a lo que veníamos hablando, sistema nervioso central y periférico, sistema vascular, sistema visceral, le vamos a agregar al sistema nervioso central y periférico esta explicación y esta influencia en nuestro tratamiento al sistema autónomo. Acá están las divisiones craneal y sacra del parasimpático, ¿sí? Una imagen de cómo pueden organizarlo de una manera sencilla. Vamos a seguir pensando. ¿Tienen ganas de seguir pensando? A ver, voy a introducir un concepto que en mi época, cuando yo me recibí de kinesióloga, hace van a ser 24 años. No, mentira. Yo me recibí en el 23 en Córdoba, tengo 47 ya. Bien, 47 años de experiencia. Cuando yo me recibí en Córdoba, de línea Buenos Aires, yo no sabía de la existencia de la osteopatía, y me encanta la kinesiología, me encanta la terapia manual. En Córdoba hice la formación de Castillo Moraga, formación anual de Castillo Moraga, que me va a estar en contacto con la conciencia. A mí esto de, como yo digo, y ver si yo hago algo que me responda un cuerpo, a mí esto me entusiasma muchísimo, y en ida y vuelta tan con el paciente que yo ya siendo estudiante de necio, a mí esto de estar
tiroides con el paciente en la cama. Entonces, yo por ahí, cuando vine a trabajar en un hospital, que fueron los primeros pasos en la kinesiología, del cual tengo muchos recuerdos y grandes amigos, y después, por las vueltas de la vida y no conforme a cómo se trabajaba, y porque ya me conocen, soy muy explicar, encontré la osteopatía. Y en la osteopatía yo encontré como vocación a nivel genético. Yo soy psicóloga, soy licenciada en psicología y fisioterapia, ¿sí? Y me dediqué a la terapia manual-magnética, a la osteopatía. Yo no soy osteopatía, yo soy kinesióloga. Y eso, o fisioterapeuta, eso para mí es mi ámbito. Yo soy kinesióloga, ¿sí? Que después me dije que terapia manual, estoy en la osteopatía, sí, es una especialidad, es un gran componente de mi participación. Pero no hay que olvidarse de dónde viene uno, porque si no pierde el eje hacia dónde va, ¿sí? Es lo que digo. Entonces voy a introducir unos conceptos osteopáticos que a mí me gusta. Y sé que en aquel entonces, cuando yo estudié osteopatía, que empecé en el año 98, estos conceptos que les voy a brindar ahora no eran tan comunes. Y hoy yo lo entiendo, porque también hace 600 años en la Universidad de Salvador, y pasé por la UBA, y siempre que les digo, yo sé que son conceptos que ya en el grado se involucran. Me ayuda a terminar de redondear mi presentación, que seguiremos avanzando con esto. Nosotros siempre que hablamos de una lesión osteopática, nosotros siempre hablamos de pérdida de la movilidad, ¿sí? Pérdida de la flexibilidad, pérdida de la capacidad. Siempre que yo sea flexible tengo capacidad de adaptación. No son los grandes movimientos mayores, flexión, extensión, rotación, ¿sí? Inclinación lateral, sino que a veces son los pequeños movimientos de deslizamiento, de una bicicleta, de una articulación. Saben que para una rodilla, acciones de tensión también tienen que ser pequeños deslizamientos para adaptar las estructuras al motor, ¿sí? Entonces, a veces esas pérdidas de movimientos menores son los que en una fractura de radio o de codo son los que llego hasta ahí y no puedo, porque esos movimientos de desplazamiento que tenemos que lograr para llegar, ¿sí? Esos movimientos menores, ya sea a nivel articular del aparato eléctrico o articular facial, son los que tenemos que prestarle atención, porque cuando podemos recuperar la persona gana flexibilidad. Entonces nosotros vamos a ir buscando qué es lo que no se mueve y qué es lo que se mueve. Lo que no se mueve, lo que está incomóvil, lo que no tiene movilidad, está en el espalda, está estancado, está como agua de pozo, está tan cómodo porque no me muevo que yo no doy síntomas. Salga de la comillas, paréntesis. Yo hablo de síntomas, ¿sí? El título decía dolor de espalda, pero el dolor es uno de los tantos síntomas que puede tener el paciente. Es el más frecuente, por lo general el que más molesta, pero no llegue un adormecimiento, una impotencia funcional, también es un síntoma, ¿sí? Entonces, le voy a cambiar la próxima y voy a poner síntomas de espalda en vez de dolor de espalda, ¿de acuerdo? El cuerpo necesita seguir su actividad a la vida y entonces, por arriba, por delante, por otro lado, necesita el cuerpo generar una movilidad extra por esos elementos que se mueven y por el que no se mueven. Entonces se inflama y se pone hipermóvil, ¿sí? Se inflama y duele, o muestra un adormecimiento, o muestra un hormigueo, o muestra una impotencia funcional. Todos son muchos síntomas de segmentos o de lugares del cuerpo que están solicitados, ¿sí? ¿Se entendió el concepto? Muchas hipermovilidades también se dan por posiciones sostenidas, horas de computadora, horas sentadas. El tejido, al tejido conectivo le cuesta que lo mueva, estar en contacto. Al sistema nervioso para que puedan cambiar, le gusta todo lo que es estático y sostenido en el tiempo, o ya sea la computadora, que no hago actividad
tiempo voy de la cama en el aislamiento, como dice la canción de Charly García, al tejido conectivo nos resta movilidad y empezamos con síntomas de otros elementos solicitados para poder continuar. Entonces, no solo de articulaciones a nivel osteoarticulatorio, a nivel de aparato musculoesquelético, hablamos que las meninges también tienen sus capas y de acuerdo a la producción y la absorción de líquidos cefalorraquídeos y a las técnicas craneales o de huesos de cráneo, cambiamos también la tensión y ellos tienen su debilitamiento, lo mismo que las pleurias, el pericardio y el peritoneum. Mientras haya un diafragma que bombee, un corazón que lata, unos pulmones que respiren, ¿sí? Alguien que hable, alguien que trague y se alimente, todo está en movimiento. ¿De acuerdo? Movimiento tranquilo. Nosotros necesitamos activar todos esos movimientos con el aparato musculoesquelético. Todo para tener medios de unión, superficies de contacto, y se va a realizar una capa respecto a la otra. En los paquetes vascular-nerviosos también hablo de lo de ¿sí? Acá hay una unión pericardio, todo acá en el interior, una de las cadenas de ¿sí? La continuidad. Yo no puedo separar los músculos esqueléticos de los paquetes vascular-nerviosos y del sistema nervioso central y autónomo de lo visceral, ¿sí? O de la víscera cerebral. Continuidad, tejido conectivo, tejido que conecta, ¿sí? Otra de las cadenas muy usada, muy nombrada como tendón central, se trata de dar una explicación, casi todos tienen, y yo hablo de los músculos esqueléticos, pero me gusta mucho hablar de los miofasciales, y no decir el músculo y el esqueleto, ¿sí? El esqueleto y el tejido miofascial, porque hoy el tejido conectivo y el músculo sabemos que no están separados, son dos estructuras independientes, ¿sí? Entonces, el tendón central, cráneo hasta abajo, no me esperan 2 segundos, chicos, que me está golpeando la puerta, se escucha el cuento, ya vengo. Dale, tranqui. Muchas gracias. Necesitaba parar también hablando de ¿están todos ahí online? ¿Estamos bien, chicos? No estoy pudiendo ver la cantidad de participantes que hay ahí, pero sí, estamos re bien. Bueno, no importa. Mira, 44. Sí, ahí somos vuelta, mira. Sí. Perfecto, genial. Divino. Acá tenemos una cadena también a nivel que se llama la tendón central. Todo esto necesita moverse con la digestión, con la evacuación, ¿sí? A nivel de la vejiga menor, evacuación tanto de vejiga como de ¿no? Los movimientos digestivos, ese bombeo de diafragma también nos va ayudando a todo. Y también cuando perdamos esta capacidad de bombeo, de movimiento, ¿sí? También vamos a tener lesiones menores a nivel vertebral, del tejido o todo junto, ¿sí? En este ida y vuelta, quiero que quede claro que muchos síntomas viscerales van a dar dolor de espalda, alteración de los paquetes vascular-nerviosos porque no tienen flexibilidad, porque no tienen movilidad, pueden dar dolor de espalda, tensión pleural, post-COVID, post-tos, lo que sea, enfermedad respiratoria o enfermedad cardiológica, o enfermedad digestiva, por hablar de enfermedades, si no hablamos de confusiones y no de enfermedades, todo va a generar sobre el tejido conectivo en cuanto a su flexibilidad y a su capacidad de deslizamiento. Entonces, muchas veces, síntomas en un lugar, probablemente las causas se hacen en otro. ¿Sí? ¿Y cómo hago si no sé qué? Bueno, pero puedo ir a
hacer algunas maniobras sobre el diafragma, puedo flexibilizar costillas, puedo hacer patrones respiratorios para flexibilizar la caja torácica, puedo mandarlo al paciente a caminar, ¿sí? Puedo hacer todo lo que yo sé y con esta cabeza un poquito más abierta poder darle de torsiones, ejercicios de torsiones, de inclinación lateral, mover la escápula, tomar aire. El movimiento es vida, Steve es el creador de la osteopatía. Entonces, si entendemos que con movimiento, aunque no tenga conceptos muy claros o maniobras claras o técnicas claras, si yo tengo el concepto en mi cabeza de la realidad, yo puedo ser específico en algunas cosas, lo que no se mueva, pueda revascularizar, pueda lograr desplazarse y hacer ese ida y vuelta. Pero meter mano en un síntoma, en algo que ya está inflamado, que ya está sobresolicitado, que ya está trabajando por demás, muchas veces se empeora ese síntoma. Muchas veces es trabajar síntomas como tomar y no es necesario. La inflamación es el proceso natural del cuerpo para curarse. Demos antiinflamatorios, demos analgésico de última, pero antiinflamatorio es el proceso natural del cuerpo para curarse. Necesita inflamarse para que se repare lo que sea que tenga que reparar. ¿Sí? Y en este concepto, como Kines, no tenemos que perder el eje de que no viene una cervical caminando, o una tenderse o unas dorsales. Viene un paciente que las trae puestas, ¿sí? Trae puesto un cuerpo y viene una persona a vernos. No nos hagamos no pongamos automático en la situación. Escuchemos. Nos van a decir por dónde tenemos que trabajar. Nos van a decir cómo empezó, cuándo empezó, cómo empezó, por qué empezó. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y el que da la explicación de un día para otro, piensen en unidades por tejido conectivo a través de posiciones sostenidas. Pero todo nos lleva a movernos. Y un concepto que tenemos un problema los Kines, a mí entender, y esto es un razonamiento personal, yo les comenté que biológicamente no unimos el hemicuerpo derecho con el hemicuerpo izquierdo a nivel anterior, y hay una diferencia cefalocaudal, chicos. ¿Por qué queremos ser somos diestros o zurdos? Y si nuestros dos hemicuerpos cumplen a nivel miofacial y esquelético, cumplen funciones diferentes. Si yo soy para escribir, yo tengo mi cuerpo a nivel de, bueno, yo soy de miembro inferior y miembro superior, ¿no? Pero si voy a patear una pelota, pateo con la derecha, escribo con la derecha. Me sostiene la hoja y mi pie izquierdo me da el apoyo para que yo pueda patear con la pierna derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo soy diestra y yo soy zurda en mis análisis. ¿Sí? ¿Por qué quiero ser simétrico si cumplo funciones diferentes? Ninguna mejor que la otra, ¿eh? Porque si sostiene la hoja no puedo escribir y si no me izquierda no puedo patear con la derecha. Tienen funciones complementarias, pero cumplen funciones diferentes. Yo quiero tener la mano derecha que la izquierda, la derecha que la izquierda. Si cumplen funciones diferentes, tengo que ser simétrico. No quiero evitar, pero tengo que ser flexible, porque si soy flexible, tengo capacidad de adaptación. ¿Sí? Una persona que tiene flexibilidad tiene la capacidad de poder seguir adaptándose en sus actividades cotidianas, y si tiene flexibilidad y capacidad de adaptación, no tiene síntomas. Esta es la máxima que siempre en todas mis presentaciones, y quien me haya visto otra vez, o lo que sea, van a ver que siempre pongo esto. La máxima dice que nosotros somos como uno todo, que no podemos resolver en partes independientes, que el pie, que la mano, que el hígado, que el cráneo, que la pleura y que la mente. Porque cuando nosotros trabajamos una
las estructuras que me nombré recién, vamos a influenciar sobre todo. ¿Sí? Entonces, y lo va a cambiar no es la parte que trabajé, va a cambiar todo, porque me permite fuerza dividida, porque me paro diferente, porque estoy aliviado. ¿Sí? Entonces, por ese mismo criterio de saber que si yo trabajo sobre la influencia sobre todo, chicos, cuando haya un síntoma como el dolor que dice la presentación, o cualquiera de los síntomas que puede traer el paciente, nosotros es nuestro punto de partida para iniciar y encontrar la causa. Muchos de los dolores de columna o dolores de espalda o síntomas, cervicales, lumbalgias, síntomas, ¿sí? Ciatalgia, síntomas, no causa. ¿Sí? Entonces no tenemos síntomas, tenemos en encontrar la causa. Ya les di muchísimo hoy para abrir la cabeza y saben que ahí abajo está mi mail, me pueden escribir en redes sociales, me pueden escribir en YouTube, lo que quieran, en Facebook, de todos lados. Me escriben, pero abran las cabezas. Discúlpame, antes de que sigas, ¿te puedo pedir por favor que vuelvas una diapositiva atrás? Uy, voy a tener que saber. Y es que podés hacer esa, porque justo se me cortó, los datos no son tan fiables y se me cortó un cachitito, no había cansado ni a terminar de leerla. La de país dice, una persona que no recupera su flexibilidad tiene la capacidad de poder seguir adaptándose a sus actividades cotidianas. Sí, Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo, gracias. No, por favor. Había creo que algún mensajito de Pame. A ver qué dice Pame. El técnico sin estrés le sirve para el abordaje. El dolor musculoesquelético es el dolor inespecífico. Un aporte de... Sí, no menor. ¿Se entiende? Si hay algo que a mí me gusta es meter la cabeza en una coctelera. ¿Sí? Hay mucho por ahí y después hay mucho más para aprender. Yo trato de hacerlo lo más fácil posible y espero ser clara en mis explicaciones. Pero que esto no diga, cuánto me falta. No le falta a nadie, a todos nos falta. No es que falta mucho, es que sí, siempre va a faltar. Es que siempre hay algo más. Vamos a aprender. He puesto esta imagen de la mano rodeando a la persona porque en realidad es lo que creo. Nosotros como quienes tenemos que contener, tenemos que acompañar, tenemos que escuchar, ¿sí? Y la terapia manual es lo que a mí me gusta, ¿no? Fíjense en esta imagen, ¿qué dirían que es? ¿Qué les parece que puede ser? Lo dejo pensando un rato. A ver si coincidimos con ellos. Esta es una imagen del universo, nuestro sistema solar. El puntito blanco del medio es el Sol, esto es el sistema solar. Que no son diferentes. Fíjense nuestra nota gorda en el medio, nuestro sistema solar. Lo micro, que nosotros embriológicamente al universo. No somos diferentes comportamientos de lo más mínimo a lo más exagerado que es el universo, somos más de lo mismo. Entonces, no nos vayamos muy chiquitito, ni nos vayamos a lo general, porque ¿sí? Muchísimas gracias por su tiempo. Que vayan las preguntas, no hay problema, chicos, no es que, sino que agradecer de nuevo a todos los chicos, los estudiantes, mis amores, que los quiero tanto a los estudiantes. Yo me considero una estudiante y es el lugar más cómodo cuando a mí me enseñan, soy feliz. Y soy feliz enseñando, si es que puedo enseñar algo. Yo transmito cosas. Yo no sé si tengo la capacidad de enseñar. Yo voy y vuelvo, ¿sí? Yo doy todo, no me guardo nada. De lo que sé y de lo que me puedo brindar, doy todo. Porque me devuelve el doble, el triple, y si no me devuelve nada, soy feliz de dar, ¿sí? Y espero que ninguno termine así como la máscara. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Caro. Gracias a vos.
placer. Ahí el chat, si puedes verlo, teniendo muchas cosas lindas, muchos agradecimientos. Y el cielo, que a mí también se me había venido la imagen de una división celular. Qué bien, me encantó. A ver, Ay, señora, la quiero mucho. Tú parece. ¿quién te pone señora, por Dios? No, ya saben mi edad, no voy a negar mi edad. Voy a salir del chat porque de la presentación, simplemente porque no puedo leer el chat, sino. Claro. Ahí está, ahí tengo todo el chat grande. Perfecto, chicos, si tienen alguna... Ahí hay una preguntita. Yo tengo una pregunta de Franco, ¿es Villalobos? Exacto, sí. ¿Hay una explicación de por qué la aorta pasa pegada a la columna? A ver, cuando el corazón embriológicamente se forma, ¿sí? Bueno, tiene varios repliegues y se van formando dos aortas, ¿sí? Una derecha y una izquierda, que después terminan uniéndose una aorta más ventral a una aorta dorsal y se unen justo en el vértex. Y va por detrás, como todo, como las venas, como las arterias y como la columna, porque desde atrás queda muy protegido con los pulmones, con las vísceras, y la columna y la caja torácica por detrás tiene una muy buena protección porque son órganos como nobles, ¿sí? Muy nobles, en los cuales nosotros nos aseguramos el riego arterial a todo el organismo. No son cosas que puedan ser superficiales, porque ante un golpe, una lastimadura, no podemos perder a nuestra vascularización. Todos los órganos nobles o están bien englobados, en su mayoría. Los más desprotegidos, si se quieren, son los abdominales, pero en la parte anterior, digamos, ¿no? Pero la arteria aorta, la vena cava superior, la vena cava inferior, inclusive, con más recorrido, todos estos órganos están muy pegaditos a la pared posterior, protegidos por la columna desde atrás y por toda la parte de las cajas por la parte ventral. ¿Sí? No sé si le contesté la pregunta a Franco. ¿Hay un tratamiento específico para el dolor de espalda? No. ¿Y saben qué? No doy recetas de cocina. No doy protocolos. Abro cabezas y abro cabezas. El tratamiento específico del dolor de espalda, Joana, es el que vos creas indicado para ese paciente que trajo un síntoma y necesita resolverlo. Ese es el tratamiento indicado y específico. O sea, hay un tratamiento para cada paciente. Y en esa sesión, en la próxima puede variar, o en 2, 3 sesiones, y después tiene que variar, porque si no, no evoluciona. Si hago siempre lo mismo, no estoy evolucionando, no estoy actuando como kinesiólogo en mejorar a alguien. Si yo hago 10, 15, 20, 30 sesiones de lo mismo, estoy tratando síntomas. Equivoqué el camino. Perfecto, clarísimo. ¿Fui clara? Sí, sí, clarísimo. Ahí Franco también estaba Sí, diciendo que entendió. Joana también. Bueno. María Paz, gracias. Está lo de PAME, bueno. Receptores, el simpático, bueno, bien, porque de alguna manera fue y vino. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ya se deben haber hartado de escucharme, pobrecito. ¿Estamos bien? Perfecto. No Por sé. mí estamos perfectos. A ver, ahí hay uno más. A ver, ¿tendría alguna anécdota de mi práctica? Y sí, imagínate. Ahí lo cuento, María Paz. María Paz, sí. La terapia craneosacral, ¿es efectiva? ¿Se puede utilizar? A ver. Esto me lo pregunta Matías. A ver, ¿cómo contestarte? Todas las terapias, todas, son efectivas siempre y cuando sea la indicada para aplicarla al paciente con lo que el paciente, habiendo encontrado la causa. Si hay algo que yo siempre tengo presente, yo hice osteopatía, yo hice un módulo de terapia craneosacra,
me formé en manipulación de la fascia, hice casi la formación completa con Andrés Pilat, hice anclaje miofacial, estoy estudiando algo de las 5 leyes biológicas de Hammer, y ¿saben qué? Yo digo que hago osteopatía, pero en realidad hago terapia manual kinética, porque en mi galera tengo todo ese bagaje de cosas, todo lo que yo suelo leer aparte, tengo todo ese bagaje de cosas, y yo saco lo que necesito, sin nombre de técnica, de formación, saco lo que necesito para ayudar al paciente con la causa del síntoma que me trae, ¿sí? No sé si voy a encontrar la causa, pero que me voy a encaminar a hacerlo, allá voy, ¿sí? ¿De acuerdo? Todo sirve, si está indicado para lo que el paciente tiene, pero no hay una técnica, una formación, un método que sea el método. Como yo dije antes, no hay nadie dueño de la verdad absoluta, ¿sí? Nadie es dueño de la técnica absoluta, ¿sí? ¿Cómo analizar el dolor de espaldas en embarazadas? ¿Cómo analizo el dolor de espalda en embarazadas? Bueno, hay ciertos patrones de cambios posturales a medida que pasa el embarazo, que miren, el dolor de espalda de la embarazada por lo general es por el cambio postural, ¿sí? Porque el cambio postural, el cambio hormonal, y la capacidad que tenga ella de estar flexible para adaptarse a ese cambio, ¿sí? De pronto tengo un gran peso en el abdomen, o el abdomen va creciendo, y yo me voy tirando con todo mi peso hacia atrás para compensar esa postura. Pero hay algo que a mí me llama la atención, porque lo viví en carne propia. Yo siempre, y a los que me conocen saben, yo ya nombré que tengo 2 hijas. Bianca nació con 4 kilos. Perfecto, cesárea,